Y en Quito saludamos a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Ana María, por la invitación. Un saludo para ti y para la audiencia. Señor Alarcón, si nosotros hablamos como en general, pues creo que es sano, creo que es bueno el saber de dónde provienen estos fondos. Por más organizaciones, ONGs o fundaciones sin fines de lucro, pues están recibiendo un dinero, está ingresando ese dinero y ese dinero va o a alguien o a algo en el país. Y yo creo que tener un control o una supervisión no es malo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la lectura? Porque sé que también tiene algunos detractores dentro. Ana María, todo lo que apunte a la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas será positivo no solo para nuestro sector, sino también para la democracia. Es algo que al menos desde Ciudadanía y Desarrollo, como capítulo de Transparencia Internacional, lo hemos repetido una y otra vez. Nosotros no estamos por fuera de la ley. Ya existen controles, ya tenemos regulaciones, ya debemos rendir cuentas a nuestros beneficiarios, a los donantes y al propio Estado. No obstante, el gobierno presenta este proyecto de ley que específicamente regula el tema de los flujos financieros a la organización de la sociedad civil en general. En ese sentido, la intención del proyecto de ley es muy positiva, pues mira que si el narcotráfico y el crimen organizado han permeado hasta en la justicia y en las instituciones públicas, con seguridad algo deben haber hecho en nuestro sector también. Y lo que usted dice, o sea, hay que tener quiénes son los aportantes y a dónde se está destinando ese dinero. Pero quizás una de las grandes inquietudes que se genera es que, aunque se plantea esta vigilancia diferenciada, esta diferencia se va a dar, como lo han dicho, basada en riesgo, pero no se detalla, es decir, ¿quién va a plantear o cuál es el riesgo o cómo es el riesgo? Es decir, ¿quién va a establecer cuándo hay riesgo y cuándo no hay riesgo? Porque esto puede estar sujeto mucho a la política que tenga el gobierno de turno. Efectivamente, Ana María, y tú acabas de, como decimos coloquialmente, dar en el clavo con uno de los puntos que deberá ser revisado por la Asamblea Nacional y corregido idealmente. La norma en mucho es positiva y es buena, pero tiene varias figuras como la metodología de riesgo, abiertas, subjetivas, sin determinación en el cuerpo legal. Se dice que un reglamento será el encargado de hacer esto. El reglamento, que se emite por la vía de un decreto ejecutivo presidencial, podría convertirse en algo subjetivo para instrumentalizar políticamente una buena iniciativa, que es la de fortalecer la transparencia de nuestro sector. Así es que mientras más cerrado esté este tema en la propia ley, muchísimo mejor para evitar subjetividades que terminen convirtiendo a una norma en herramienta de premio o de castigo en función, por ejemplo, de la posición política de una ONG. Ahora, justamente si hablamos de ONGs, estamos hablando de un abanico gigante, es decir, fundaciones o ONGs podemos tener ambientales, animalistas, sociales, culturales, educativas, políticas, es decir, el abanico es gigante. Y cuando usted me dice, doctora Alarcón, limitar o especificar, pues esa especificación va a tener como unas 10.000 páginas, es decir, para que podamos abarcar todo ese abanico y darles los parámetros de cuándo es riesgo y cuándo no en cada uno de los casos, puede llegar a ser bastante más complicado. Voy a tomar las palabras de los propios funcionarios de gobierno, Ana María, quienes han dicho el día de hoy que simplemente habrá una metodología mediante una fórmula. Si es simplemente eso, pues que la fórmula vaya contenida en la ley, no en el reglamento del Ejecutivo. No queremos el análisis caso por caso, ONG por ONG en cuanto al país, pero por ejemplo, hay que decirlo, todos los requisitos vinculados a la transparencia y la rendición de cuentas que se están planteando son probablemente más fácil de cumplirse para organizaciones como Ciudadanía y Desarrollo, pero muy difícil para organizaciones de base. Mira que en ese universo que el gobierno ha dicho de más de 70.000 organizaciones a nivel nacional están comités barriales, ligas deportivas, asociaciones de padres de familia. Entonces,
ellos que están en una condición muy distinta a la de una organización que toma forma de fundación o de corporación, deberían, por ejemplo, estar muy bien diferenciadas en la ley, no esperarse al reglamento. Ahora, incluso también hay muchas ONGs o instituciones internacionales que hacen colaboración conjunta con el Estado. Es decir, ¿cómo? Definitivamente, definitivamente. Pues para no alargarnos mucho, hasta hace unos pocos meses, USAID era una de las grandes organizaciones y de los aportantes en diferentes proyectos en nuestros países. ¿Cómo se va a manejar esto? Los aportes que hacen los gobiernos incluso para algunas de estas organizaciones o ONGs o fundaciones para fomentar la cultura, la educación, etcétera. Es decir, si no se marca, si no se tienen las reglas claras en la cancha en la que se está jugando, esto puede llegar a ser una pérdida muy grande para el país de contribuciones internacionales que venían de una buena manera. Mira, definitivamente sí. Y no se trata en este caso de incentivar o no a la cooperación internacional, pues todos hemos venido jugando con reglas claras. Mira que los acuerdos de cooperación en muchos casos de organizaciones que apoyan a la sociedad civil también lo hacen a instituciones públicas. Tú, por ejemplo, ves que un gran cooperante en Colombia o en Ecuador es la Unión Europea, y la Unión Europea apoya organizaciones y apoya instituciones públicas, lo mismo que en su momento con la existencia de USAID ocurría, ¿no? Entonces creo que aquí hay algunas cuestiones que deberán ser, como hemos coincidido, delimitadas en la ley sin necesidad de derivarse a un reglamento, sí, pues ahí podría existir el riesgo de la instrumentalización política de una herramienta positiva. Es que yo creo que ahí usted hace referencia a algo, esa instrumentalización política y ese temor que ha despertado después de quizás ver lo que ha ocurrido con algunas organizaciones o fundaciones, llámese en El Salvador o llámese en Nicaragua, en donde el gobierno empieza a ejercer esta clase de presión, esta clase de control para poder sofocar políticamente a quien no piensa o quien no está afín a los ideales políticos del gobierno de turno. Pero es que más claro, imposible. Mira que incluso en este proyecto de ley, y es otro de los temas perfectibles durante el trámite legislativo, se incluye como causal de disolución de organizaciones la misma que en vigencia en el decreto 16 de la época del correísmo se utilizó para el cierre de Fundación Pachamama o de la Unión Nacional de Educadores, para silenciar a los críticos de aquella época. ¿Quién determina qué es el orden social? ¿Quién determina qué es atentar contra la seguridad del Estado? Este tipo de causales subjetivas, que son además incompatibles con los estándares internacionales, deben ser revisados en el proyecto de ley para no ser incluidos en una ley definitiva y evitar que de nuevo esta norma se convierta en un instrumento de persecución política. Ahora, señora Alarcón, este proyecto tiene carácter de económico urgente. Esto quiere decir que va a la Asamblea. ¿La Asamblea tiene cuánto tiempo para tramitar, para modificar, para arreglar, para ya poder tener estas reglas o este juego claro sobre cómo se va a manejar? Esa, Ana María, es quizá una de las mayores preocupaciones que desde nuestro sector existe, porque por el tipo de proyecto, bajo la normativa constitucional vigente, se tiene apenas 30 días para todo el trámite legislativo. Ello dificulta la posibilidad de socializar de la manera adecuada o de recabar insumos del sector que se va a ver afectado por esta disposición. Tendrá que trabajarse contrarreloj de forma bastante ágil y rápida, y el resultado no necesariamente responderá a la realidad que desde el sector de la sociedad civil se vive desde hace mucho tiempo. Entonces hay que estar muy atentos a lo que ocurre en la Asamblea Nacional, incluso considerando, y tú lo sabes, en las últimas semanas se han discutido y aprobado 3 proyectos del mismo tipo, urgentes en materia económica, y a última hora han aparecido desfigurados como un gran Frankenstein normativo en el que se han introducido cuestiones que ni siquiera vienen al caso. Señora Alarcón, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en Hoy en el Mundo. Gracias a ti, Ana María. Un saludo a la distancia a la audiencia y que tengan un buen día. Gracias a Mauricio Alarcón, director de la